¿Qué tal, amigos y suscriptores de En Audiencia? Volvemos. Humberto, ¿cómo estamos? Hola Carlos, ¿cómo están? Saludos a todos los oyentes de este canal. Volvemos, Humberto, hoy día con un tema muy interesante. Y que ha estado muy en las noticias. Y que ha estado muy en la noticia. Vamos a estar conversando acerca de titular, digamos, legítima defensa. La legítima defensa como tema general. Claro. Vamos a tratar de aterrizarlo para que los suscriptores y oyentes lo entiendan. Y tratar de responder esa pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué puedo hacer si alguien entra a mi casa en la noche? ¿Qué puedo hacer si me hacen un portonazo? ¿Qué puedo hacer si me hacen un portonazo? ¿Cómo me puedo defender? ¿Le puedo quitar la vida a una persona que entró a mi casa en la noche mientras yo estaba durmiendo? Desperté con un ruido y me encontré con alguien en el patio, me encontré con alguien en la cocina, me encontré con alguien que estaba sustrayendo, registrando algo. ¿Qué puedo hacer? Esos límites en general son los que vamos a tratar de dilucidar. Y vamos a partir diciendo, Humberto, que cuando hablamos de un delito en general, hablamos de, en términos quizás medios técnicos, pero muy, muy fáciles de comprender, de una conducta que se dice que es típica, que es antijurídica y que es culpable. Típica se refiere a que, valga la redundancia, esté tipificada, es decir, esté descrita en la ley. Claro, eso quiere decir que el Código Penal o la ley que corresponda dice específicamente cuál es la conducta que está prohibida o que está castigada. Claro. Por ejemplo, el que mate a otro será castigado con. Claro. Eso es una conducta típica porque está descrita en la ley. Si no está escrito, no es delito. No es delito. Algunas conductas te pueden parecer feas, no sé, pero si no está escrito y castigado por la ley, no es delito. Claro. No es típico. Podría ser reprochable desde el punto de vista moral o claro. social, en fin. Esa es la tipicidad, es decir, que la conducta esté descrita. Así es. Antijurídica, que sea contraria a la ley, contraria a la norma, contraria al derecho. Eso quiere decir que es lesiva o le causa daño a ciertos bienes jurídicos que la ley protege. Claro. Por ejemplo, la antijurídica porque la ley protege la vida y es una conducta que se prohíbe porque atenta contra la vida. Claro. Matar, lesionar, etc. O el robo, el hurto, que atentan contra la propiedad. Atentan contra la propiedad, por lo tanto también son antijurídicas. Y luego el tercer elemento o tercera característica del delito es que sea culpable, es decir, que esa conducta pueda ser atribuida ya sea a culpa o negligencia en general o dolo por parte de quien la ha cometido, es decir, de una intención positiva de causar ese delito. O sea, una conducta que sea reprochable. Exactamente. Sin embargo, hay ciertas conductas que, pese a ser típicas, es decir, a estar descritas en la ley, como matar a otro o como lesionar a otro. Como matar a otro o lesionar a otro, muy bien, no son antijurídicas, es decir, no son contrarias a derecho. Porque la ley la permite en ciertas circunstancias. Porque la ley permite en ciertas circunstancias y dentro de este tipo de conductas es que cae lo que conocemos como legítima defensa. ¿Cómo podríamos conceptualizar, Humberto, la legítima defensa? La legítima defensa tiene que ver, en definitiva, con la posibilidad que se le otorga a toda persona a rechazar un ataque ilegítimo bajo ciertas condiciones y circunstancias de las cuales la ley le exime de responsabilidad. Ya. En nuestro caso, esto está planteado directamente en el Código Penal, en el artículo 10, números 4, 5 y 6. Y ahí nos plantea tres posibilidades: la legítima defensa propia, de tu propia persona, la legítima defensa de parientes y la legítima defensa de terceros, personas ajenas. Respecto a, en general, la legítima defensa, se dice que hay ciertos requisitos como serían, por ejemplo, en primer lugar, que estemos frente a una agresión ilegítima que sea actual o que sea inminente. Claro, lo que pasa es que para que haya legítima defensa tienen que darse requisitos, que son tres. El primero de los cuales es el que tú dices, la agresión ilegítima.
¿Qué quiere decir esto de la agresión ilegítima? Y La- que sea actual y que sea inminente. La agresión O ilegítima inminente. se refiere a cualquier ataque contra tu persona o tus derechos y que no tenga ninguna justificación dada por la ley ni por las circunstancias del caso. Luego, Evidentemente, por ejemplo, el asaltante. claro. Luego se dice que debe haber una necesidad racional de el medio empleado, Para defenderse. que se tiende a confundir esto con la proporcionalidad o con el hecho de que el medio debe ser matemáticamente igual usado el uno por como la otra parte. No. Aclaremos inmediatamente que esto no es un duelo. No se trata de una proporción matemática. Por lo tanto, claro, no rige el principio de igualdad de armas en el sentido estricto, sino que Sí. se trata de que racionalmente haya sido necesario ocupar cierto medio, aunque no sea equivalente en términos estrictamente físicos. Que la necesidad y la racionalidad del medio va a depender de tu circunstancia y de las circunstancias en las cuales tú te estás defendiendo, ¿ya? Porque no es lo mismo defenderse de un grupo de hombres armados que defenderse solo de un tipo desarmado, o que la persona que se defiende sea una mujer con niños, o que quien se defiende sea un anciano. Ya. Va a ser bien distinto. Entonces, saquemos esta idea de que si a mí me atacan con un cuchillo, yo me tengo que defender con un cuchillo. Si a mí me atacan con una pistola, entonces yo puedo sacar una pistola. Claro. Si a mí me atacan con un palo, yo solamente me tengo que defender con un palo. Eso no es así. No se refiere a eso. La necesidad racional de ocupar ese medio Ahora, para la defensa. La necesidad racional del medio llega hasta el momento en que cesa el ataque. A ver. O sea, si por ejemplo yo me defiendo con una pistola y con un solo balazo ya se detiene el atacante, ya no será necesario seguir disparando. Ya. Pero nuevamente caemos en la circunstancia de cómo se desarrolla la defensa, cuáles son Las circunstancias particulares de cada caso. Claro, de cada caso. Digamos que esta proporcionalidad o proporcionalidad no es lo mismo que equivalencia, Exactamente. sino que es algo que se va a tener que ver caso a caso si es que era necesario o no, si es que estaba dentro de lo prudente o no proceder como en buenas cuentas se procedió. Y también como requisito se agrega el hecho de que haya una inmediatez entre el ataque y la defensa. O sea, tiene que ser una situación que cercana e inmediata en el tiempo. cercana e inmediata en el tiempo, no un acto posterior reflexionado, sino que tiene que ser una reacción a un estímulo que se recibe de vuelta. A propósito de eso, Humberto, hay un caso que tú nos vas a comentar que ocurrió... No estamos, Sí. Antes que pasemos a ese, nos falta el último requisito, que es la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. A ver. Esto es que si yo soy agredido ilegítimamente, no haya sido yo quien haya provocado el ataque. Exactamente. O sea, no vale que yo me acerque a un tipo y lo empiece a molestar, a ofender, a generarle una situación de ánimo por la cual reaccione y me ataque. Claro. Y que después que me ataque yo me defienda y diga, es que era legítima defensa. No. Claro, porque eso dejaría la puerta abierta a que uno pudiese provocar, Claro. esperar el ataque y atacar de vuelta y por lo tanto... Y en ese caso alegar que era legítima defensa, no. así es. No vale. A propósito de esto de la inmediatez, hay un caso que fue muy conocido en Estados Unidos en el año 1984, Humberto. ¿Sí? ¿De qué nos habla este caso? ¿De qué? Claro, a propósito de lo inmediato en la defensa, que sería un caso de defensa de pariente. Un ciudadano americano que se llama Gary Plauch, su hijo fue secuestrado por el profesor de karate, el tipo lo secuestró y lo violó. Finalmente la policía lo detuvo, el tipo se había ido a otra ciudad y cuando vuelve a la ciudad donde tenía residencia la víctima, el papá, que este señor Plauch, lo estaba esperando en el aeropuerto y incluso frente a las cámaras de televisión va y le dispara en la cabeza y lo mata. Mata al agresor a su hijo. En ese caso no hubo legítima defensa. ¿Por qué? Porque el tipo Porque estaba... uno podría pensar muy a grandes rasgos, uno podría decir, bueno, pero ¿qué más legítimo que defender a un hijo. que defender a un hijo que este acto que hace este padre? No. Para que la legítima defensa opere tiene que ser una reacción inmediata al ataque y la agresión ilegítima que se está provocando en ese momento.
sea contra tu persona, sea contra un pariente o sea contra un tercero. Y en este caso ya la agresión había pasado tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, pero no era un tema del momento. Es decir, en este caso se enfocó como un homicidio que seguramente se aplicaron atenuantes, Claro. como el hecho de haber actuado este padre En vindicación de la ofensa contra su claro, hijo. obcecado con una cierta predisposición en razón de lo que le había sucedido, pero no al punto de poder decir que esta era una legítima defensa de lo que le había sucedido a su hijo. Efectivamente. Existe también, Humberto, lo que se conoce como la legítima defensa privilegiada. Sí. ¿A qué se refiere este caso o este tipo Bueno, de...? para llegar a la legítima defensa privilegiada, digamos que, bueno, ya aclaramos que te puedes defender tú mismo, obviamente. También puedes defender a tus parientes, evidentemente a todos los parientes más cercanos, a tus hijos, a tu cónyuge, a tus padres, a tu conviviente civil, eso hoy día también la ley, hasta tus cuñados, ¿ya? Con tal de que tú no hayas participado de provocar el ataque que sufre este pariente tuyo. E incluso puedes defender a terceros, a personas completamente extrañas. O sea, puede haber un asalto en la calle, puede estar ocurriendo cualquier delito y tú puedes ir y defender a la persona. Pero en el caso de la legítima defensa privilegiada, ¿qué significa? Significa que en ese caso la ley parte de la idea de que se cumplen todos los requisitos de la legítima defensa sin que tú tengas que demostrarlo. Porque o sea, digamos que cuando alguien alega o quiere alegar esta causal de justificación de legítima defensa, tiene que probar que se cumplen los requisitos que comentamos anteriormente. Así es. Pero la ley te favorece, te ayuda. ¿Cuándo la ley te regala los requisitos, por así decirlo? El primer caso es el con el cual de ahí partimos. de ahí el nombre privilegiada. Claro. Porque no vas a ser tú quien va a tener que probar que se cumplen los requisitos de la racionalidad, de la inmediatez, de la falta de provocación, sino que la ley te dice, partamos de la base que los requisitos se cumplen. ¿Por qué? Por las circunstancias especiales del caso. ¿Cuáles son estos casos que estamos o que podemos estar frente a legítima defensa privilegiada? Bueno, el primero es el que planteamos al principio. ¿Qué pasa si alguien entra a tu casa? ¿Ya? Si alguien entra a tu casa, departamento u oficina, a cualquier hora del día, por vía no destinada al efecto, por el techo, rompiendo muralla o forzando puertas y ventanas, si tú repeles a este invasor, ¿ya? La ley parte del supuesto de que es un acto de legítima defensa, no importa el daño que le causes. O sea, eso quiere decir que el límite está incluso en que tú le quites la vida a esta persona que está invadiéndote. O sea, la ley da por cumplidos los requisitos. Sí. Y si alguien te quisiese imputar a ti que el haberle quitado la vida a este ladrón que entró a tu casa en la noche por una vía no autorizada o no destinada al efecto, si alguien quisiera imputarte a ti el delito de homicidio, Tendría que demostrar que no era una agresión ilegítima, que no fue racional el medio utilizado para defenderse y que yo provoqué el ataque. ya. Y ahí está el privilegio, por así decirlo. El privilegio está en precisamente que es el otro quien va a tener que demostrar, o el Ministerio Público, si te quisiese imputar, son los que van a tener que demostrar que los requisitos no se cumplieron. Claro, y en el caso de las casas particulares es bastante amplio el espectro porque incluye las dependencias. O sea, si dentro del sitio donde está tu casa, tú, no sé, en el fondo tienes una bodega, también queda sujeto a la legítima defensa privilegiada. O sea, si se te meten a robar a la bodega, tú puedes repeler ese ataque y se va a presumir que es legítima defensa. Si viste al tipo en el patio. Si está en el patio. Si en el fondo irrumpe dentro de los límites de tu propiedad privada. Ya. ¿Qué otros casos hay de legítima defensa privilegiada? Legítima defensa privilegiada es caso también, esta vez en la noche, se trata de un local comercial o industrial. Ya. En la casa va a ser a toda hora. En la casa a toda hora y en los locales industriales o comerciales durante la noche. ¿Ya? Que es el caso para los guardias. Entonces, si tú eres guardia de una industria y saltan los muros y evidentemente tú puedes repeler estos invasores
y se presume que es legítima defensa. Bien. Y los otros, porque son varias posibilidades, los otros casos de legítima defensa tienen que ver con evitar la comisión de varios delitos que plantea la ley. Ya no en la esfera de la casa, ni de la oficina. No, esto puede ser en cualquier lugar. En cualquier lugar. En cualquier lugar, a cualquier hora del día, tú puedes impedir los delitos de secuestro, puedes impedir los delitos de sustracción de un menor de 18 años, de violación, de la violación normal, digamos, de la violación de una persona menor de 14 años, abuso sexual con objetos, el parricidio, el homicidio, el robo con violencia o intimidación, comillas, el cogoteo, y finalmente el robo por sorpresa o robo de vehículo cuando tú estás entrando o saliendo de un lugar habitado o de tu trabajo. Ok, o sea, en estos casos que tú has señalado, en este tipo de delitos que tú has señalado, también opera la legítima defensa privilegiada. Es decir, o sea, si tú te defiendes de estos delitos o tratas de impedirlos, la ley parte de la idea de que la agresión era ilegítima, de que te defendiste de manera racional y que no provocaste el ataque. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si te hacen una encerrona en la carretera para quitarte el vehículo y tú te defiendes, la ley va a partir de la idea de que hay una legítima defensa privilegiada, cualquiera sea el daño que tú le causes al agresor. Entonces, por ejemplo, hace un par de semanas o casi un mes atrás, hubo una persona que le quisieron quitar un vehículo en una bomba de benzina y atropelló a uno de los asaltantes. ¿Ya? Ahora, la legítima defensa es una suerte también de paraguas, si se quiere, que cubre la comisión de otros ilícitos que puedan estar conexos a la situación puntual, porque caso contrario se tendrían que analizar en forma separada o paralela. Uh-huh. Por ejemplo, si tú ves a una persona que está en tu casa, que entró, sales tú con un arma y le dices párate ahí o te mato, párate ahí o disparo. En estricto rigor jurídico eso constituiría un delito de amenaza y por lo tanto tendría que analizarse en forma paralela. O en el caso que esa arma con la que tú vas a actuar no estuviese inscrita debidamente. Uno podría decir, bueno, entonces, claro, por una parte ahí, no hay legítima defensa porque esa arma no estaba inscrita y por lo tanto en realidad el que cometió un delito es el que se trató de defender porque tenía un arma no inscrita, no tenía permiso para la tenencia. Como que el tema del arma contaminaría la legítima defensa. Exactamente. Sin embargo, se entiende, un fiscal probablemente, como tú dices, igual va a tratar de discuta, digamos, el tema, claro. Pero en el contexto de una buena defensa se va a entender que estos ilícitos o estas conductas que en un principio podrían ser delitos que están alrededor de este hecho están amparados o están bajo el paraguas de esta legítima defensa y por lo tanto no solamente es repeler puntualmente el delito que se quiere cometer, sino que también permitir de alguna manera que haya otras conductas que en principio puedan ser. La legítima defensa tiene un efecto redentor. Tiene una suerte de efecto, un efecto redentor, y hay una figura bien curiosa también ahí que es lo que se conoce como la legítima defensa putativa, exactamente, que se entiende que se da una situación de riesgo y peligro, pero que en la práctica en realidad no se da. Por ejemplo, si tú en tu casa ves que hay un tipo en el techo y en realidad y repeles y le disparas. O estos casos de gente que viene por la calle huyendo ellos de un asalto, se meten en una casa para que no los asalten. Claro, que bueno, pasó no hace mucho en Santiago una situación así. Pero claro, un caso como ese, el caso del tipo que está arriba del techo y que tú lo ves que está como en una situación extraña y resulta que era el señor del telecable que estaba reparando un cable y tú pensaste que era alguien que se había entrado a robar y en realidad no lo era. Claro. O el caso más o el ejemplo más bizarro que se pone
el vecino hay una fiesta de cumpleaños en la casa al lado, hay un tipo que está alcoholizado con un cuchillo en la mano porque era el que estaba cortando la torta. Ese tipo sale a la calle, por error se mete a tu casa. Cuchillo en mano. Cuchillo en mano, y tú te enteras de esto cuando miras para afuera y ves que en el patio de tu casa hay un tipo que viene con un cuchillo y tú actúas sobre él. Repeles al invasor. Claro. Desde tu perspectiva, es un caso que aplicaría legítima defensa. Exactamente. Entonces el juicio va a versar en que la defensa de este imputado, o sea, de esta persona que actuó en defensa, va a consistir en precisamente en instalar la legítima defensa putativa. Es decir, que aparentemente o en apariencia, y ahí está lo putativo, era un ataque que se intentó repeler y que por lo tanto opera los requisitos y es una conducta que estaría justificada. Y a propósito también, Humberto, de legítima defensa, comentemos el caso. Bueno, hoy día que está en la noticia, sí, lo que ocurrió con Carabineros. Tenemos hace unos días atrás el fallecimiento de la carabinero Rita Olivares. Bueno, pero también han ocurrido otros eventos que han sido relacionados con Carabineros, particularmente el episodio que ocurrió en Panguipulli, ¿ya? Que fue en febrero, perdón, fue en el año 2021. Sí, en el verano. Del carabinero González Iturriaga. Este episodio de la persona que estaba haciendo malabarismo con machetes en la vía pública quiso ser fiscalizado por Carabineros. Esta persona se opuso, no quiso mostrar su identificación y después se lanzó al ataque de los Carabineros y este carabinero González Iturriaga hizo uso de su arma, disparó al suelo, después disparó a los pies y hasta que finalmente, cuando esta persona se abalanza sobre él, le da un tiro que resulta ser mortal. Bueno, la justicia consideró que era justamente un caso de legítima defensa. La agresión fue ilegítima. El carabinero, en la circunstancia en la que estaba, utilizó el medio racional que tenía para defenderse, que era su arma de servicio, y él no provocó la agresión. Por lo tanto, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema consideraron que era un caso de legítima defensa y por lo tanto este carabinero fue sobreseído, lo que quiere decir que su caso se cerró sin que él haya sido considerado autor del delito. O sea, él sale eximido. Y que en principio no fue así. Cuando comienza el procedimiento, él es imputado y luego formalizado por homicidio simple. Así es. Y bueno, su defensa tiene que alegar. Ahí hubo disparos, ¿no? Sí, hubo 6 disparos de parte del carabinero. ¿Cómo fue eso? A ver, ¿te acuerdas? Primero disparó a los pies, o sea, primero disparó al suelo. El primer tiro fue un tiro al suelo que rebotó en el suelo. Después hubo un par de tiros hacia los pies y solamente los últimos 2 tiros fueron al cuerpo del agresor y el último de ellos fue cuando ya lo tenía encima. Entonces prácticamente fue a... Y entiendo que fue el último disparo el que... El último tiro le dio en el tórax y ese fue mortal. Y ese fue el que abrió el debate si es que era necesario... Si era necesario o no. O no era necesario. Bueno, hubo un peritaje en ese juicio donde el perito experto dice que, dada la circunstancia y el tiempo en el que esto ocurrió, era prácticamente técnicamente muy difícil determinar si el carabinero tenía claro que con el 5º disparo ya había logrado detener el ataque. No había modo de saberlo. Y en definitiva, ¿qué pasó? ¿La Corte qué dijo? O sea, en definitiva, la Corte dijo que se cumplían los requisitos de la legítima defensa y que por lo tanto no cabía imputarlo como homicidio y la persona queda exenta de responsabilidad penal. Claro, porque ahí también se trató de argumentar de que no había existido este uso racional por la famosa proporción que la gente pretende que sea matemática. Claro. No es el caso. Claro, se decía, pero ¿cómo va a ser igual defenderse con un arma versus machetes que eran, no sé si de juguete o que no tenían filo, o que en todo caso, porque se decía no son un arma, en principio no sería un arma. Claro, el tema es que son elementos agresivos que
sometido tú a la situación del ataque y a la circunstancia en que se produce, tú no tienes cómo saber que eso podría o no ser mortal. Claro. Además que un arma... Al fin y al cabo son 2 machetes. Claro, y además que el tema del arma también es bastante relativo en el sentido que... Que considerar o no arma. Claro, o sea, en principio si uno se va a la definición de arma es cualquier elemento, todo elemento creado, destinado, fabricado para la defensa o el ataque, en principio. Sin embargo, también existe lo que se llama un concepto de arma impropia, que es un objeto que en principio no ha sido creado, destinado para la defensa del ataque. Pero sirve para atacar o defenderse. Pero circunstancialmente sirve, o sea, por ejemplo, no sé, un hacha, un martillo o cosas más simples inclusive. Los vikingos atacaban con hacha. Claro, un lápiz podría terminar... Como John Wick, que te mata con un lápiz. Claro, podría terminar constituyéndose en un arma si es que es utilizado, y eso se podría encuadrar dentro del concepto de arma impropia. Además que la inmediatez de la situación hacen racionalmente justificable el hecho de que no puedas tú empezar a dilucidar o despejar en ese momento. Claro, no, además si lo que tienes al frente es algo verdadero, si es algo falso, si es algo de qué material. Tu realidad es que te están atacando. Si a ti te están apuntando con un arma que no es de fuego, sino que es un arma de como fogueo, las que usas tú o una réplica de estas de Airsoft o de Paintball. Claro. Si tú no sabes, no puedes hacer la distinción, tú ves un arma, ¿no? Tú ves un arma. Por lo tanto, tú te defiendes con otra arma. Después no se podría decir, bueno, no, pero es que aquí... Cada vez que el asaltante venía con un arma de fogueo. Claro. Y usted le disparó con una de verdad. No tenía cómo saber que era de fogueo. No tenía cómo saber. También ahí, claro, se podría entrar en el concepto de legítima defensa putativa, pero más bien de que hay una racionalidad, o se puede entender que hay racionalidad de... Claro, además que como se trata en este caso de una situación que ocurre en la calle, la del carabinero me refiero, y es una persona que está con elementos que son aptos para atacar. Ahora, hay una norma en el Código de Justicia Militar que no se aplicó en este caso y que podría haberse aplicado en teoría, bueno, y que es más fuerte en el sentido que claro, es una suerte de presunción de derecho, es decir, no admite prueba en contrario. ¿A qué se refiere esto? Sí, mira, a propósito de la legislación que está en estos días discutiéndose por lo que ha ocurrido con los carabineros que han muerto y por la necesidad que se supone que se tiene de fortalecerlos para los nuevos planes de seguridad y la delincuencia, el artículo 410 del Código de Justicia Militar dice que se presume legítima defensa respecto del carabinero que hace uso de su arma de servicio para defenderse a sí mismo o para defender una persona a la cual está por servicio destinado a defender. Pero por regla general esta norma no se ha utilizado. En el caso de Panguipulli lo que se aplicaron fueron las reglas generales del Código Penal, ¿ya? Porque se considera que la norma del Código de Justicia Militar es como muy rígida, ¿ya? Y bueno, vamos a ver. Y la modificación que se pretende hacer es que se hable de legítima defensa privilegiada cada vez que un funcionario utilice un arma de servicio en cualquier circunstancia. Por lo tanto, que no sea el funcionario, como es el caso que pasó en Panguipulli, que el funcionario a través de su defensa tuvo que demostrar que se cumplían con los requisitos de la legítima defensa. Lo que se quiere hacer con la modificación legal es que la ley, como dijimos anteriormente, le regale los requisitos a este funcionario y sea la otra parte o quienes la representen quienes tengan que desvirtuar esta presunción y demostrar de que no concurrían los requisitos. Claro, es materia que se está legislando, pero hasta como va el proyecto hoy día, siempre se está hablando que sea en el uso del arma durante un acto de servicio. O sea, no en cualquier circunstancia tampoco, y siempre que esté cumpliendo con un procedimiento. Esa sería la idea para poder fortalecer los mecanismos con los cuales la policía logra restablecer el orden y la autoridad. Entonces, resumiendo, Humberto. Resumiendo, digamos que la legítima defensa opera en la medida que se trate de un acto de defensa que sea
o que responda a una agresión que tiene que ser Ilegítima. ilegítima, tiene que ser actual o inminente, es decir, que esté A punto de suceder. a punto de suceder y que sea evidente que va a suceder. Tiene que haber una necesidad racional del medio empleado, tiene que haber una falta de provocación suficiente y tiene que haber una inmediatez entre el ataque y la respuesta. Eso en concepto general de legítima defensa. Y tú puedes defenderte a ti mismo, puedes defender a tus parientes, puedes defender a terceros extraños en cualquiera de estas circunstancias. Y la ley presume que es legítima defensa si tú te defiendes en tu casa o sus dependencias a cualquier hora del día contra cualquier invasor que esté entrando por vía no destinada al efecto, rompiendo murallas, techos o forzando puertas y ventanas. O Que estos son los casos de legítima defensa privilegiada. O para impedir de esta misma manera en locales comerciales o industriales de noche, o para impedir los delitos que decíamos hace un rato que en general son los más graves: el homicidio, la violación, el secuestro, el robo con intimidación, etc. Y por último, digamos que cuando no estemos frente a los casos de legítima defensa privilegiada que tú nos acabas de decir, se tendrá que probar, El que se defiende tiene que demostrar por que... quien quiera invocar legítima defensa, Claro. que se cumplen los requisitos que hemos señalado. ¿Y por qué tiene que demostrarlo? Porque lo más probable es que el agresor haya resultado o muerto o lesionado, y por lo tanto esa persona va a pedir que se te impute a ti por lesiones, o la fiscalía va a pedir que se te impute por homicidio. Y tú vas a tener que decir, no es homicidio, fue legítima defensa. Y con eso, Humberto, quedaríamos con ese tema. Yo creo que está más o menos todo dicho. Sí, lo relevante. en términos generales. Y lo Vamos a más, estar atentos a las modificaciones legales que se vienen. Exactamente, y lo hemos simplificado de la manera que la gran mayoría de la gente lo puede entender, así que para que los colegas no nos tiren las orejas. Nos vamos a estar nos vamos a estar viendo pronto. Vamos ¿Sí? a retomar el ritmo de al menos un podcast a la semana. Es la idea. Y el siguiente tema yo creo que vamos a conversar sobre el divorcio, parece. Sí, por ahí viene la cosa. Que también es un tema que está... Siempre está presente. Y más ahora en los últimos días se ha incrementado, se están incrementando las tasas de solicitudes de divorcio. Así que vamos a estar conversando sobre ese tema en el próximo capítulo y déjenos un like. Déjenos su comentario y Suscríbanse, que es totalmente gratis y no pasa nada. Eso, es gratis. Y muchas gracias y nos veremos en un próximo episodio. Que estén súper bien, muchas gracias. Chao, chao.